Hermanos, iniciamos el estudio del día de hoy y le pido que usted me pueda acompañar orando al Señor. Hay harta materia que revisar y necesitamos de su dirección. Padre bueno, Padre Santo, gracias por estos minutos, Señor, que usted nos da. De seguir, Señor, en este día domingo, de prepararnos, Señor, de revisar todas estas materias tan interesantes y tan edificantes en nuestras almas, Señor, que nos preparan, Señor, para todo escenario y sobre todo, Señor, en la historia, que es algo primordial para la iglesia, para nuestra iglesia local. Le agradecemos por estos momentos, Señor, que usted nos regala este espacio, Señor, que podemos de prepararnos, porque solamente es por su mano, por su misericordia y amor para con nosotros. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada vimos, como estamos viendo en la presentación justamente, el juicio del mono, ¿cierto? El sposes, ¿cierto? El juicio de sposes o del mono, que en realidad esto fue realmente un desastre, fue un juicio público que nosotros vimos que fue realmente una vergüenza para el cristianismo, porque en realidad los exponentes que estaban justamente por el lado secular, por el lado del modernismo, argumentando de que la evolución tenía que ser inmerso en las escuelas. Por otro lado estaban los conservadores, los fundamentalistas ayudando, ¿cierto?, deteniendo un poco lo que estaba pasando en ese momento en que el darwinismo estaba tomando mucha fuerza. Lamentablemente los exponentes y los apologetas, ¿cierto?, o apologistas de ese entonces no fueron capaces de frenar el darwinismo y sencillamente fue un ducto directo a las escuelas. Por esa razón, y gracias a esto, es porque el evolucionismo tomó tanta fuerza y llegó a ser parte de las doctrinas que hoy en día las escuelas imparten, ¿cierto? Por eso ya Adán y Eva pasó a ser segundo plano, en este caso la posesión cristiana pasó a ser realmente estar lejos de los libros, y hoy en día el darwinismo, ¿cierto?, tomó fuerza. Y aquí hoy en día podemos verlo en nuestros libros. De hecho, si usted toma el libro de sus hijos, usted se puede dar cuenta que la teoría de la evolución es prácticamente todo el libro de ciencia, ¿cierto? Y de biología tal vez, donde lo toman como una verdad. Pero esto fue, lo que revisamos el día de hoy fue, o sea, la semana pasada, estuvo situado en el segundo gran despertar y entre el segundo y el tercer gran despertar. Pero hoy día, hermanos, vamos a ver justamente lo que nos compete ya en materia, el tercer gran despertar, que fue un movimiento que tuvo un contexto nuevamente fuertemente en el ámbito social. Nuevamente vemos de que el despertar estaba en paralelo con lo que estaba sucediendo en la actualidad. El mundo, como tal vez dice una canción, el mundo está cambiando, ¿cierto? Y efectivamente los cambios, ¿cierto?, de que antiguamente ocurrían cada 1000 años, cada 500 años, cada 200 años, aquí estaba ocurriendo cada 20, hermanos. Cada 20 años la sociedad estaba totalmente acelerada y sin precedentes. Un entorno de muchos cambios y ritmos, sobre todo de agitación política. El cambio, la gente estaba cambiando en sus ideales, se estaba tornando en que dejaba el cristianismo, ¿cierto?, nominal, social, por el secularismo, por el movimiento del modernismo. Un énfasis, ¿cierto?, también esto estaba sucediendo en las iglesias. Ya no estamos, hermanos, tenemos que darnos cuenta, y eso estuvimos hablando también con algunos hermanos, de que ya no estamos en la alta ortodoxia, no estamos en la época donde estaba el puritanismo, ¿cierto? Ya no existía Owen, Edwards, quedaron atrás en estos momentos, situados en este periodo, ¿cierto?, donde la doctrina del Evangelio, ¿cierto?, estaba en ese tiempo siendo revisada, el puritanismo, como, ¿cierto?, profundizando en las doctrinas de la gracia, las doctrinas del arrepentimiento, la doctrina de la certeza de salvación. Eso quedó un poco atrás, sino que hoy se está enfatizando en esta fecha, en el tercer gran despertar, se está enfatizando la escatología, el milenio, la venida de Cristo, ¿cierto? Enfatizándose mucho centrándose la teología en eso.
Fue un despertar donde hubieron dos frentes, ¿cierto? Y ya lo vimos, donde por un lado estaba el movimiento liberal o el liberalismo teológico, que ya lo vimos, donde bajamos los estándares de la doctrina, donde la Biblia ya no es la Biblia que nosotros obviamente vemos que es la palabra del Señor. Para el liberal es simplemente como cualquier otro libro. Entonces, como es cualquier otro libro, no tiene una real importancia, y ahí entra lo que el pastor me decía respecto a el escepticismo, ¿cierto? Respecto a de que cada uno tiene una verdad, ¿cierto? Y según tu postura y posición y tu pensamiento. Entonces, eso es lo que el modernismo en ese entonces estaba tomando. El liberalismo, como habíamos dicho la semana pasada, es una enfermedad pero tremenda que entró, en este caso, a las iglesias. Y el fundamentalismo tomó un frente, ¿cierto?, de combate, pero después más adelante se tornó en un fundamentalismo religioso, político y conservador, ¿correcto? Donde simplemente del Evangelio, lo que inicialmente era la predicación del Evangelio, pasó a ser un moralismo, que es simplemente lo que hablamos nosotros en la confesión de fe el día de hoy, que era justamente sacar la centralidad del Evangelio, del arrepentimiento, y simplemente instruir a la gente a que se porte bien, que deje las malas costumbres, pero sin un arrepentimiento real en el Evangelio, ¿se dan cuenta? Entonces, es el contexto del tercer gran despertar. La relevancia excesiva, pero ya tremenda, de la experiencia personal. Y aquí empezamos ya en el tercer gran despertar, ¿cierto? Esto ya venía gestándose en el segundo, pero ya se materializaba las manifestaciones sobrenaturales. Ya venía en este periodo, ¿cierto? Entre el 1850 y ya en el 1900, ¿cierto? Ya para el siglo XX. Una renovación del evangelismo que daría un inicio a otros movimientos. Ya no existían, hermanos, como vimos en el primer gran despertar, que el movimiento metodista venía de una tradición anglicana, y el movimiento metodista dio a otras ramas, ¿cierto?, del protestantismo, como por ejemplo el ejército de salvación, el movimiento pentecostal, ¿cierto?, y entre otros. Aquí dentro de esto se gestaron como submovimientos, uno tras otro, y que estaban dependiendo en este caso de la ubicación geográfica, pero en realidad había muchos movimientos unos tras otros que en realidad era en torno a lo mismo, al avivamiento o los revivavistas, ¿cierto? Que en realidad centraban en la experiencia, centraban en las manifestaciones, pero era más de lo mismo. En el tercer gran despertar se caracteriza principalmente por el afecto que afectó, ¿cierto?, a muchos países, y fue mucho más global que las anteriores. El segundo gran despertar fue más local en Estados Unidos, ¿cierto? Pero en el tercer gran despertar no solamente se centró Estados Unidos como el epicentro, ¿cierto?, donde estaban ocurriendo las cosas, sino que los cambios estaban surgiendo, ¿cierto?, que tengan directa o no directa relación con el tercer gran despertar, pero habían cambios en general, tanto en el Nuevo Mundo como en el Viejo Mundo. Estamos hablando de América y de Europa, ¿cierto? El origen del tercer gran despertar es también norteamericano, y eso ya sabemos de que Norteamérica es el escenario de todos estos despertares. En aquella época estaba surgiendo los movimientos de santidad y el dispensacionalismo, y esto es algo que tal vez ya estamos familiarizados con este concepto, que el pastor nos ha hablado bastante de esto, ¿cierto? También movimientos milenaristas, que respecto a la fecha exacta, el momento exacto cuando iba a venir Cristo. Entonces, aquí ya surgen movimientos como, por ejemplo, los adventistas, posteriormente los testigos de Jehová, y también por un brazo respecto a esto mismo, los mormones, que también nosotros en las próximas clases tenemos que ver y hacer un espacio a las sectas, porque tenemos que revisarlo, ¿cierto? En qué es lo que creen y por qué es considerado secta y no parte del protestantismo histórico. El ejército de salvación, esto tiene directamente relación con el tercer gran despertar. Se gestó gracias al tercer gran despertar
el nacimiento de una de las ramas, ¿cierto?, del protestantismo, que es el Ejército de Salvación o los salvacionistas. También se le da ese nombre. Y habían cambios, habían aire de cambio, ¿cierto?, en Irlanda, Escocia y otros lugares que registraban aumentos, hermanos, en las congregaciones. Estaban aumentando los participantes, ¿cierto?, miembros también, dentro de las iglesias locales en varios países. Estaban aumentando. Y eso es un precedente de que, un dato, ¿cierto?, que mata el relato en el sentido de que tenemos que considerarlo como sí, efectivamente, históricamente un despertar, pero también resguardándonos, ¿cierto?, de las prácticas que muchos de los líderes de ese entonces aplicaban a este gran despertar, ¿cierto?, que tenemos que discernir en eso. Si bien fue un despertar, podemos decir también que fue un avivamiento, evidentemente, habían aires de cambio, pero había muchas prácticas que estaban caracterizando el tercer gran despertar como dentro de las prácticas que venían ya del segundo gran despertar, que podemos ver que caen en el error. Pero tenemos también hombres que marcaron un hito, ¿cierto?, en esta época, en el tercer gran despertar, como Dwight Moody, ¿cierto?, muy conocido, un evangelista, pastor, ¿cierto?, y fundador del Instituto Bíblico Moody, que hasta el día de hoy está vigente, ¿cierto? Organizó grandes campañas evangelísticas. Aquí ya estamos, recordemos, que ya en el segundo gran despertar estamos hablando de las campañas evangelísticas. Antes solamente era un hombre, ¿cierto?, iglesias o ministros al aire libre predicando el evangelio, como Whitefield, los hermanos Wesley, ¿cierto? John Hill, por un lado, ¿cierto? Los presbiterianos en Escocia, en Irlanda. Entonces, habían ministros en el primer gran despertar predicando el evangelio, pero eran de forma particular, sin escenario, sin grande logística, sino simplemente están en una altura de poder tener la visualización de toda la gente para poder predicar el evangelio. Aquí, lamentablemente, ya tenemos las primeras campañas evangelísticas que hasta el día de hoy se mantienen como una costumbre evangélica, las campañas, ¿cierto? Él enfatizó la salvación personal, Moody, y la conversión individual, y a la vez que apoyaba las causas sociales. Yo creo que él encontró el equilibrio, hermanos, en el aporte respecto a la iglesia local sobre la sociedad, ¿cierto? Muchas veces siempre la gente, estoy hablando del mundo, ¿cierto?, el mundo secular, critica a los cristianos por no aportar, ¿cierto? ¿Cuál es el aporte de la iglesia evangélica? No se ve la iglesia evangélica, muchas veces se critica de esa manera, ¿cierto? Pero no olvidemos de que nuestro llamado primeramente es el evangelio y posteriormente al apoyo a lo que nosotros podemos de obra de caridad, ¿cierto?, de buenas obras que la iglesia puede hacer, pero siempre con el evangelio de por medio. Siempre el evangelio va a ser primordial en esto. Y él encontró este equilibrio que creería yo que este hombre lo pudo hacer. Tuvo una importante participación no tan solo en la predicación evangelística, sino que también en la lucha contra el modernismo, ¿cierto? Moody se le da la categoría de fundamentalista. No era un liberal, no era un teólogo liberal, no era parte de la teología liberal. De hecho, él fue muy crítico y de hecho hizo mucha amistad justamente con los dispensacionalistas, porque los dispensacionalistas tomaron también el frente de los fundamentalistas, ¿se dan cuenta?, para atacar a la teología liberal. Los dispensacionalistas tomaron una posición como clave en eso, porque ellos eran como los teólogos de la escatología, pues entonces le daban lógica, ¿cierto?, según sus temas, ¿cierto?, su línea cronológica, le daban lógica a lo desconocido, a lo escatológico, respuesta a los tiempos del fin, ¿se dan cuenta? Bueno, Moody tuvo afinidad con los grupos, justamente como lo acabo de decir, los dispensacionalistas, y era fundamentalista él. Permitió y promovió y apoyó diversas obras misioneras, ¿cierto? Era muy característico, y acordémonos que Estados Unidos mucho tiempo fue receptor de misioneros, pero a partir del segundo gran despertar en este caso, fue enviador, ¿cierto?, de misioneros. El país estaba enviando para otros lugares misiones.
que eso no ocurría por ser un nuevo mundo. Prácticamente Estados Unidos tenía 100 años de historia como país, ¿cierto? Bueno, él estableció refugios y programas de ayuda para los pobres y necesitados, ayudando a mejorar las condiciones de vida de muchas personas. Él tuvo una actividad social muy activa. Su enfoque práctico y apasionado en la predicación del Evangelio. Él predicaba efectivamente el Evangelio. Moody es recordado por su énfasis en la importancia de la conversión personal, la dependencia de Dios y el trabajo misionero. En sus campañas evangelísticas, Moody frecuentemente colaboraba con otras iglesias y líderes de distintas denominaciones. Promovía, ¿cierto?, un entorno de unidad en ciertas cosas fundamentales, ¿cierto?, como la idea de Cristo, la necesidad de la salvación y la autoridad bíblica. Su enfoque, en realidad, no se le puede acusar, o sea, de ecumenismo, pero en cierta manera sus prácticas llevaron finalmente al ecumenismo evangélico, queramos o no queramos, ¿cierto? O sea, la intención de él o no, pero sí promocionó la unidad de distintas denominaciones, ¿cierto? Y ahí es cuando existen problemas justamente doctrinales, pues, donde vemos que las doctrinas, ¿cierto?, de que cada dominación tienen que guardarse para conservar la unidad. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, Moody Bible Institute reflejó su enfoque con la interdenominacionalidad, ¿cierto? Es muy propio, hermano, que entender de que el movimiento evangélico norteamericano, al decir el evangélico, se le alude a los hombres, ¿cierto? Bueno, a los líderes, a las iglesias justamente fundamentalistas de esta época. El movimiento evangélico se caracteriza justamente como el movimiento que abrazó y participó Moody. ¿Se dan cuenta? Esto es ser evangélico en Norteamérica. Distinto del evangélico en Inglaterra, que es otro concepto de ser evangélico. Nuestro concepto evangélico aquí en Chile es distinto. ¿Qué significa ser evangélico? Son otras cosas, ¿se dan cuenta, no? Ser evangélico, de hecho, en el común de la gente, si le preguntamos ¿qué es ser evangélico?, te va a decir algo muy diferente a lo que el norteamericano tiene y entiende como evangélico. Asimismo, Inglaterra. Pero en síntesis, el concepto evangélico viene ya desde aquí, el concepto norteamericano. Y muy interesante, hermanos, justamente el movimiento de la santidad. Y hay una persona justamente de que es primordial en este movimiento, porque este movimiento tiene varias enfoques y temas que necesariamente tenemos que revisar. Primeramente, se llama la señora o señorita Palmer, ¿cierto? Phoebe Palmer nació en 1807 y en 1874 fue cuando falleció. Estamos un poco, de hecho, antes del tercer gran despertar, sino que estamos hablando de entre el segundo y el tercero. Es cuando ya nació y se gestó el movimiento de santidad. Esta mujer, ¿cierto? La señora Palmer, predicaría la tesis de la santificación instantánea, ponga mucha atención, como una experiencia radical, constitutiva del fiel, ya justificado por la fe. Acordémonos lo que hemos revisado, sobre todo mi hermano, de la confesión de fe, para que podamos ajustar más o menos lo que estamos hablando hoy día de hoy. Una vez santos, según ella, santos para siempre. ¿Correcto? Y es muy interesante lo que vemos acá, porque vemos de que el concepto de santidad, en contraste como lo vemos nosotros vemos dos tipos de santidad dentro de la doctrina de la santificación, ¿cierto? La progresiva, que es en este caso el avance que tiene el cristiano, ¿cierto? El Hijo de Dios, constantemente su vida, en toda la vida, del peregrinaje de su vida, avanzando a la santidad progresiva. Y existe la santidad posicional, ¿cierto? Donde nosotros somos santos a pesar de que no reflejemos santidad y no nos sintamos santos, pero a causa de la justificación somos posicionalmente santos delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí lo ven, en este caso, el movimiento de la santidad lo ve como solamente una cosa. No dos, como lo vemos nosotros, ¿cierto? Sino que es simplemente una experiencia radical.
La señorita Palmer nació en una familia metodista, viene ligado, ¿cierto?, con el movimiento wesleyano, ¿se recuerdan? Predicadora y escritora, y creó la doctrina, escuchen muy bien, la doctrina de la santidad instantánea, inspirada ¿en quién? En John Owen. También conocida como la santidad perfecta, o la perfección cristiana, o como nosotros también lo conocemos, sobre todo en el ambiente reformado, como el perfeccionismo. La santidad, hermanos, lo que esta mujer buscaba, ¿cierto? Y lo que muchos metodistas realmente en la historia han abrazado posteriormente a la era de de Wesley, John Wesley, efectivamente esto, que Wesley dejó brechas y dejó libros sin terminar y sin cerrar. ¿Correcto? De hecho, en estricto rigor, si nosotros vemos los escritos y ciertas opiniones de John Wesley, podemos darnos cuenta de que él no creía totalmente en una santidad perfecta. Pero como no lo desarrolló, no lo dejó zanjado, dejó esa brecha abierta para que sus sucesores, ¿cierto?, ministros y seguidores del movimiento metodista, abrazaran el concepto de santidad perfecta. La santidad, nosotros creemos, hermanos, de que la santidad perfecta es imposible en un ser humano, en este cuerpo, llegar a eso. Es el ideal, ¿cierto?, de que algún día podríamos llegar, pero sería para nosotros prácticamente imposible. Nuestra santidad no va a ser y no va a poder ser perfecta en este cuerpo corruptible. Pero la santidad perfecta que abrazaban en este tiempo los metodistas del tercer gran despertar, segundo y tercero, en estas fechas, viene inspirado justamente por lo que John Owen no cerró y no clarificó, no sistematizó, porque justamente cuando estaba aclarándolo, falleció. El John Wesley, perdón. Le he dicho Owen, ¿cierto? No, Wesley, hermano, Wesley. Perdón, discúlpeme. Tengo pegados un tic. John Wesley, perfecto, así es. El movimiento metodismo wesleyano. Bueno, la doctrina de la perfección cristiana de Wesley es la creencia de que un cristiano puede vivir una vida libre de pecado, o sea, una total santificación. ¿Podríamos llegar a no estar y vivir sin pecado? ¿Se dan cuenta, no? En la práctica nosotros y bajo nuestra doctrina bautista reformada vemos que efectivamente no. Posicionalmente somos santos delante de Dios, pero por los méritos de Cristo, santos. Pero constantemente nuestro trabajo, ¿cierto?, en esta tierra es santificarnos constantemente por medio del Espíritu Santo, guiado por su palabra. Por eso necesitamos medios de gracia. ¿Se dan cuenta? Es imposible, hermano, no tocar la historia del cristianismo sin tampoco tocar teología, pues es algo imposible. Por eso siempre llegamos a un momento de exhortación dentro de cada presentación, porque en realidad es así, hermano. Pero es un contraste, ¿cierto? No podemos llegar a una total santificación. Y de hecho, un paréntesis, tal vez que no lo preparé aquí en esta presentación. También existe un concepto de el amor perfecto que nosotros damos hacia Dios. Y eso también lo apoya, no el movimiento de santidad como tal, sino que habían postulaciones del propio Wesley, hablando del amor perfecto hacia Dios. ¿Podemos tener un amor perfecto manifestado hacia Dios? Y nosotros vemos que efectivamente que no, porque está ligado a nuestra imperfección. ¿Se dan cuenta? Que nosotros siempre tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo en todo lo que hacemos, ¿cierto? Pero nuestra naturaleza, ¿cierto? Que aún hay, ya no reina el pecado, pero aún hay cierto residuo de pecado que no nos permiten tener una perfección en nuestra vida. Cuando ya no estemos en este cuerpo, vamos a ser perfectos, hermanos, pero solamente por la misericordia del Señor. Bueno, pronto a esta corriente se le conocería como los Holiness Movement, o lo que es lo mismo que el movimiento de santidad. Se difundiría entre los metodistas, anglicanos y los episcopales, ¿cierto? Que son ramas muy que van prácticamente de la misma fuente, ¿cierto? Recordemos que el anglicanismo es los 39 artículos de la fe anglicana, ¿cierto? ¿Se recuerda esa confesión?
de ellos mismos, y se desprendió directamente del anglicanismo el movimiento metodista y el movimiento de lo episcopal, ¿correcto? Entonces ellos son prácticamente primos y hermanos denominacionales y que abrazaban estas doctrinas. Y de esta doctrina salió el movimiento de santidad. El movimiento de santidad dejó una herencia, ¿cierto? Dejaron ramificaciones y formaciones independientes de estos movimientos, ¿cierto? Que tienen como principal doctrina la santificación instantánea, y que por ella salieron dos iglesias a través de este movimiento que se llama la Iglesia de los Nazarenos, que lo vamos a tener que revisar, los Nazarenos, así se llaman, y el Ejército de Salvación, que fue fundada en 1864, justamente en esta misma fecha. No sé si ustedes han visto, o tal vez para que ustedes puedan averiguar, es que el Ejército de Salvación es una iglesia que lo que más me gusta de ellos es el uniforme, hermano. Tiene un uniforme tan lindo, hermano, militar, que ellos son prácticamente como una milicia. Ellos predican el evangelio, están en las calles, pero con su uniforme, ¿cierto? Entonces, tienen un muy lindo uniforme, ¿cierto? Pero tenemos que revisar qué creen, ¿cierto? Pero ellos vienen de esta herencia. Ellos vienen de estos movimientos, ¿cierto? Sobre todo de la santificación instantánea. Bueno, tenemos otra persona que es Benjamin Hardell, quien también pertenecería a la iglesia metodista wesleyana, ¿cierto? Entendemos que ya en este tiempo, cuando decimos el movimiento metodista, estamos hablando totalmente del movimiento wesleyano, o sea, de tinte arminiano. Hace mucho tiempo atrás, ya varios meses atrás, vimos el movimiento calvinista, ¿se recuerda? El movimiento metodista calvinista, pero ese quedó situado en Gales, y cierta iglesia en Holanda y en algunos puntos, pero realmente posteriormente esa iglesia o esas iglesias, ¿cierto?, que se plantaron desaparecieron después con el tiempo. Solamente permaneció Gales y después fue, como por así decirlo, abducida, pero en realidad no es una abducción, sino que es una transformación, ¿cierto?, a la iglesia presbiteriana de Gales. Pero bueno, eso como un dato, ¿cierto? Porque siempre cuando hablamos del metodismo, desde aquí en adelante va a ser el wesleyano, ¿correcto? Pero bueno, Benjamin Hardell, quien también pertenecía a la iglesia metodista wesleyana, anunció cuando se añadirá más tarde la justificación y la santificación con una tercera bendición. ¿Le suena? La tercera bendición del bautismo del Espíritu Santo. Hace tiempo lo vimos, ¿cierto?, con el movimiento pentecostal, ¿cierto?, donde veíamos los qué conceptos tenían de conversión, ¿correcto? Nosotros vemos que la conversión es pasamos de muerte a vida, ¿cierto?, por medio del Espíritu Santo, ¿cierto?, donde el hombre se arrepiente, o el hombre y la mujer se arrepiente de sus pecados, ¿cierto?, y pasamos a una nueva naturaleza, lo que vimos el día de hoy en la clase, ¿no? Por el movimiento de santidad se heredó también y se agregó a la santidad instantánea la tercera bendición, que es el bautismo del Espíritu Santo, que esto es la manifestación, la evidencia clara de una verdadera conversión, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, que en este caso ellos lo manifiestan o ven esa manifestación a través de lenguas, como una confirmación sensible del bautismo. ¿Se dan cuenta? Que ahí vemos como nosotros decimos, la glosolalia, la manifestación de lenguas, ¿cierto? Y estas manifestaciones sobrenaturales. ¿Se dan cuenta? Ellos le dan el nombre de la tercera bendición. Viene justamente también del movimiento de santidad. Y esto, ¿cierto?, poco tiempo después se gestó justamente ya en Kansas, ¿cierto?, una de las primeras iglesias pentecostales, juntamente con la calle de Azusa, ¿cierto?, la calle de Azusa, justamente con estas mismas prácticas que vienen de la herencia del movimiento de santidad y con las manifestaciones de las lenguas y las danzas y todo lo que ocurre, ¿cierto?, con lo que comúnmente vemos como el pentecostalismo clásico. Eso le damos nosotros el nombre de pentecostalismo clásico. Pero eso es ya para otra ocasión. Muchos datos, yo sé, hermano, pero es importante revisarlo y darnos cuenta de que lo que estamos viendo
eh, ocurrió hace 120 años atrás. ¿Sí? ¿Más o menos? Ya 140 años atrás, más o menos. O sea, a la vuelta de la esquina. Muy a la vuelta de la esquina. Mi tatarabuelo ya estaba en este tiempo. Yo. Pero ahí nos damos cuenta, o sea, esto pasó hace muy poco y por eso hemos heredado todo lo que hemos estado viendo hoy actualmente en las iglesias. Bueno, tenemos que hablar de John Nelson Darby también. ¿Sí? Este hombre, un héroe para algunos y para algunos de nosotros un villano, ¿cierto? Porque dejó tal vez una huella, hermano, que cambió completamente el transcurso de la iglesia, hermano. Y para que no saben quién es, él es el padre del dispensacionalismo. Es largo este nombre, hermano, pero usted lo va a recordar porque la escatología que comúnmente las iglesias, sobre todo de tinte pentecostales, carismáticas, ¿cierto? Abrazan la doctrina que este hombre empezó ya en este caso, a postular. El dispensacionalismo es un sistema, para que usted pueda entender, de teología que reconoce estos periodos establecidos por Dios para poner en orden asuntos, por ejemplo, en el mundo. El dispensacionalismo tiene dos características principales, para que usted lo tenga en su mente. Primero, una consistente interpretación literal, ¿cierto?, de la Escritura, especialmente de la profecía bíblica, o sea, del Apocalipsis. Literal. No de una forma que podemos verlo como un principio, como el pastor siempre nos dice, como algo, una alegoría, ¿cierto? Como algo, como existe algo mucho más allá que hay que ver. No, ellos ven de forma literal. Y lo segundo, una distinción entre Israel y la iglesia dentro del programa de Dios, dentro de la configuración, ¿cierto? De los tiempos finales, ¿cierto? Entre la distinción entre la iglesia, una cosa es la iglesia, otra cosa es Israel. Y eso tiene que ver no tan solo como un concepto, como abstracto, pero son cosas como totalmente distintas. No. O sea, en estricto rigor, el judío, por tener sangre judía, según el dispensacionalismo, es salvo. ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta por qué Estados Unidos tuvo tanta afinidad, ¿cierto?, con Israel a causa de el segundo y tercer gran despertar, ¿cierto? Y por el fundamentalismo que arraigó a muchos políticos. ¿Se dan cuenta? Porque la cultura estadounidense tomó por así esta doctrina. La gran parte, la gran mayoría de los evangélicos en Estados Unidos son dispensacionalistas. ¿Se dan cuenta? Bueno, Darby es más conocido por enseñar el premilenialismo y por ser el padre del dispensacionalismo. ¿Qué quiere decir el premilenialismo, hermano? Es cuando este hombre hablaba del rapto, de que la iglesia no iba a vivir la gran tribulación, que iba a ser una especie como de 7 años, pastor, ¿cierto? ¿Es así? De 7 años es pausa, ¿cierto? Y después cuando venga Cristo, la iglesia nuevamente baja juntamente con Cristo. ¿Se dan cuenta? Eso es una doctrina que vemos que tiene solamente, como dice el pastor, 140 años y no es una escatología histórica. Bueno, a este hombre se le da el nombre de el padre del dispensacionalismo y así como el primero en enseñar el llamado el rapto secreto. ¿Correcto? Ustedes han visto esas películas, ¿cierto? Donde ven, sobre todo americanas, se dan cuenta que está arraigada a la cultura americana, estadounidense, donde de repente está el papá conversando con el hijo y el hijo de repente se va y queda la ropa ahí. Ya, eso es como... Todas estas películas hacen justamente referencia al dispensacionalismo. Y justamente son americanas. ¿Se dan cuenta? Bueno, sus enseñanzas dispensacionales fueron popularizadas, ¿cierto?, por otro hombre llamado, hermano, que prácticamente el que hizo difusión a esta doctrina, que se llamó Scofield. Ya lo vamos a ver inmediatamente en la próxima presentación cuál es este hombre, ¿cierto? En sus notas para la muy influyente Biblia de referencia a Scofield. Este es John Nelson Darby. Y esto es algo que el pastor le mostró, ¿cierto? Esto es lo que postula el dispensacionalismo, de que la gracia, ¿cierto?, viene después simplemente y está solamente en la
después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el periodo de gracia, ¿cierto? Diferenciando muy fuertemente el Antiguo del Nuevo Testamento, ¿cierto? Separándolos prácticamente. La Biblia en dos. Y ahí está sobre todo el tema del el rapto y el reino y la venida segunda de Cristo, que en realidad nosotros la vemos como una venida, ¿cierto? Ellos lo ven como prácticamente dos veces, ¿cierto? El rapto y después la segunda venida de Cristo. Pero eso es, a nivel general, se lo quise simplemente mostrar. Y esta es una portada de una Biblia muy conocida para muchos, ¿cierto? Que alguna vez posiblemente lo tuvimos, ¿cierto? Que es la llamada Biblia Scofield, que revisa y ve, ¿cierto? Y en este caso tiene comentarios respecto justamente a la escatología dispensacional. Bueno, vimos la parte práctica, la teórica, ¿cierto? El concepto de qué se trata el dispensacionalismo, pero tiene un fin, hermanos, más oscuro en cierta manera. Porque Darby, ¿cierto? Y Scofield, ellos tenían intenciones más políticas que tal vez intenciones teológicas, ¿cierto? Era más política, tenía que ver más con la posición en este caso la influencia judía en los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Es todo un tema, yo creo que igual podrían, si quieren profundizarlo, véanlo, es interesante, pero ¿afectó a la iglesia? Sí, totalmente. Porque hoy en día esto se toma como una verdad universal de que toda la iglesia están esperando el rapto secreto y no es así, hermano. La escatología histórica siempre han sido dos, que en este caso es el postmilenianismo y el amilenianismo, que es lo que nosotros abrazamos, ¿se dan cuenta? De que vemos que efectivamente Cristo vendrá, ¿cierto? Pero una sola vez, y que la iglesia justamente va a pasar la gran tribulación. Y esto, hermano, justamente la dispensación, no solamente afectó en el análisis de lo que viene en los tiempos finales, sino que cambió completamente en la interpretación bíblica entre el Génesis al Apocalipsis. O sea, tan así fue la presión de que Cristo solamente lo vemos en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos los viernes, ¿cierto?, como Cristo en el Antiguo Testamento. Eso para un dispensacionalista no existe. No puede haber gracia en el Antiguo Testamento. Y Abraham y Noé, ¿cierto?, fueron justificados por sus obras. ¿Se dan cuenta, no? Y vemos que no. Fue justamente por la fe. Entonces, coarta a la Biblia, la parte directamente en dos, pero no como bíblicamente podemos verlo a través de los pactos, sino que es prácticamente este hombre tomó un hacha y partió la Biblia en dos, ¿cierto? Y en segmentos más encima. Entonces, y que ninguna otra vea la otra. Entonces, tremendo y bien triste en realidad, y que muchas iglesias aún la creen como verdad, o la ven como la senda antigua, pero esta senda antigua tenía 140 años solamente. La senda antigua realmente está de la Reforma, por hermano, ¿cierto? Hace más de 500 años. Entonces, eso es más que nada por desconocimiento simplemente bíblico respecto a estas posturas escatológicas, ¿cierto? Escatología, recordemos que significa tiempo del fin, el estudio del tiempo del fin. Bueno, hermanos, y tenemos a dos personajes también que marcaron y que estuvieron, fueron contemporáneos del tercer gran despertar, pero no tuvieron relación directa con el gran despertar, con el tercer gran despertar, ¿cierto? Pero sí hubieron, ellos su vida influenciaron justamente a los que participaban en el tercer gran despertar. Sé que es un poco difícil, hermano, pero esto es geográfico, porque el mundo efectivamente estaba viviendo un avivamiento, estaba viviendo cambios, estaba viviendo lugares donde se estaba predicando efectivamente el Evangelio, con o sin buenas prácticas, pero en fin se estaba predicando el Evangelio. Y tenemos a este hombre, George Mueller, ¿cierto?, que fue un hombre crucial en Inglaterra. Nuevamente volvemos a Inglaterra, hace mucho rato lo dejamos de lado a Inglaterra, ¿cierto? Pero fue un hombre también que dio un aporte tremendo en la sociedad, ¿cierto? Y dejó una huella en este caso en Inglaterra. Fue un hombre que tuvo una juventud, tal vez como varios de nosotros, desenfrenada,
Tuvo muy buen testimonio. Él, como todo inglés, ¿cierto? Era un cristiano nominal, ¿cierto? De la iglesia oficial de ese entonces. Y llegó el Evangelio y quiso participar inmediatamente en las misiones, este hombre. En las misiones. Justamente en, en las misiones que se estaban gestando en ese periodo, ¿cierto? Pero sus fuerzas se vieron frenadas, ¿cierto? En medio de esta juventud, ¿cierto? De querer participar de estos movimientos sociales, por una enfermedad que lo llevó a establecerse en determinada ciudad. El Señor prácticamente lo detuvo ahí para que se quede quieto, no se mueva tanto, ¿cierto? Y muchas veces el Señor hace eso también con nosotros. Tan inquietos, hermano, a veces que somos. Y George Mueller también lo fue, ¿cierto? En su juventud. Y en esta ciudad aceptó por completo la doctrina bíblica porque tenía cierta distancia con ciertos aspectos del Evangelio. Y un hombre, ¿cierto? Pastor, ¿cierto? Que estuvo en conversación con él, lo llevó a estar convencido completamente del Evangelio. Y en ese tiempo era común que las iglesias, mira qué terrible lo que estaba sucediendo aquí en este tiempo, hermano, se alquilaban asientos, hermano. Qué sucio, ¿cierto? Tremendo lo que ocurría en ese entonces. ¿Qué quiere decir que alquilar, hermano? O sea, por ejemplo, si yo quería asegurar un puesto aquí en la iglesia, yo le hacía un depósito a los tesoreros, ¿cierto? A las autoridades de la iglesia para que ellos me resguarden un puesto en la iglesia y eso tenía un valor. Y eso todos lo hacían. ¿Y qué pasaba? Que los pobres podían alquilar en ese entonces. Feo, ¿no? Tremendo y terrible. Bueno, se alquilaba, ¿cierto? Los asientos y se practicaba. Y en la práctica, ¿cierto? George Mueller no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo en la iglesia. Y esto ocurría no solamente en una denominación, sino que en varias. Hay una costumbre de ese entonces. Utilizó todos sus recursos, hermanos, para que las familias de los pobres pudiesen estar en los cultos pagando de su propio bolsillo, alquilando asientos. O sea, se adelantaba al domingo, alquilaba prácticamente todos los puestos para que los pobres puedan entrar. Mira lo que hacía. Jugaban con este sistema tan errático, ¿cierto? Y tan perverso, ¿cierto? Podríamos decir de que los pobres no podían participar del domingo de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Tremendo lo que estaba ocurriendo en el continente puritano, pues, hermano. En la isla, ¿cierto? En Gran Bretaña, del movimiento puritano. Bueno, tremendo, hermano. En ese tiempo, utilizó todos sus recursos, ¿cierto? Y se recuerda que a este gran hombre, por su trabajo en los hogares de huérfanos, hermano, de niños y niñas, ¿cierto? De Inglaterra. ¿Por qué hago la distinción? Porque inicialmente fueron niñas. Y aquí les traje unas imágenes, pero que me quebrantaron, hermano. No sabe cómo usted estaba llorando mientras estaba haciendo esto. Pero esas niñitas que ustedes ven ahí son todos huérfanos, hermano. En la Inglaterra de ese entonces, hermano, estaba pasando por un periodo nuevamente de una bajeza moral. La sociedad, los altos mandos, el Estado no se estaba haciendo cargo justamente de la necesidad, y cuando no se hace cargo, adivine, hermano, a quién sale al encuentro en todo en esas necesidades, y justamente en la iglesia. La iglesia sale al encuentro en las necesidades estos actos tremendamente de misericordia, hermano. Mira, es tremendo. Son niñitas, si se dan cuenta, de 3 años, 2 años, con sus delantales, ¿se dan cuenta, no? Tremendo, hermano. Ahí hay otra fotografía, ¿cierto? Donde son niñitos. Aquí el centro, ¿cierto?, de huérfanos de niños, donde ellos también están siendo educados, ¿cierto?, por sus maestras. Y tal vez no se recuerda mucho, pero esto marcó completamente la sociedad, hermano.
Es tremendo, hermano. Conmovedor ver niños huérfanos. Aquí hay otra fotografía, ¿cierto? Eran más chiquititas, son niñas bebés. Pero la participación, el aporte que hizo en este caso Fuller fue tremendo. Él tenía estos hogares y en estos hogares promovía educación y promovía el Evangelio. Promovía el Evangelio. Iba a todos los lugares que él podía predicando el Evangelio, ¿cierto? Dentro de la movilidad que él podía tener. Y él era un hombre completamente comprometido con esta obra, la obra justamente de los niños. Y se caracterizaba este hombre, hermano, porque era un hombre totalmente de fe y una dependencia totalmente de Dios. George Mueller, nunca pidió dinero a nadie, sino que los aportes le llegaban justamente a la puerta de los orfanatos. Lo que él hacía con su familia y con todos tal vez los directores, profesores, era orar al Señor. ¿Se dan cuenta? Un hombre tremendo, hermanos. Y también contemporáneo de George Mueller y del Tercer Gran Despertar, tenemos a uno bien conocido. ¿Se recuerdan? El pastor Spurgeon. ¿Correcto? Y se caracterizaba también, hermanos, por lo mismo. Porque en Inglaterra, cuando él predicaba el Evangelio, se llenaban las calles de Inglaterra. Por eso podemos decir que efectivamente el Tercer Gran Despertar fue un periodo de avivamientos. Spurgeon y Mueller se le da la categoría como que no fueron partícipes activos del Tercer Gran Despertar, más que nada por el tema geográfico, ¿cierto? Pero de que algo estaba sucediendo en ese entonces, sí. Y en Inglaterra nuevamente el Evangelio estaba siendo predicado, tanto por Mueller y por el pastor Spurgeon. ¿Se dan cuenta? El Tercer Gran Despertar tenemos bastantes sabores, ¿cierto? Podemos darnos cuenta de distintas prácticas, distintas doctrinas que se estaban empleando, que podemos nosotros no estar de acuerdo y alejarnos, pero hay otros personajes que efectivamente todavía mantenían la ortodoxia, como estos hombres de acá, ¿cierto? Mueller y Spurgeon. Siempre no dejando y no cayendo en este liberalismo teológico, que el liberalismo teológico enseñaba solamente el pan, sino que lo que estos hombres hacían, que tenían por un lado el Evangelio y también tenían la asistencia y el resguardo y el cuidado social hacia los pobres. ¿Se dan cuenta? Es algo que la Iglesia históricamente siempre ha salido al encuentro de las necesidades, pero no enfocándose solamente en eso, sino que primeramente el Evangelio. Amén, hermanos. Terminamos, pero bien, pasadito parece. ¿Qué les parece? Difícil, ¿cierto? Maravilloso, ¿cierto? Linda la historia, ¿cierto?, que estamos viendo de estos hombres. No vamos a profundizar de Spurgeon porque lo tenemos para otra ocasión. Más adelante, ¿cierto? Spurgeon tenemos que revisarlo porque es un bautista reformado que tenemos que indagar mucho más en su vida. Pero ya desde aquí en este punto en adelante, del Tercer Gran Despertar, tenemos que ver algunas denominaciones nuevas, como el Ejército de Salvación, el movimiento pentecostal, y tenemos que también ver lo que se gestó con las sectas, los mormones, los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día. Amén. Amén. Müller. No, era en este caso, lo que hace es que era de origen alemán, pero fue criado en Londres, entonces él tuvo una participación con la iglesia anglicana. Sí, sí, correcto. Correcto. Pero bueno, no sé, otra consulta, hermano. Oramos al Señor entonces, ¿les parece? Para recibir a nuestro culto evangelístico. Padre bueno, Padre santo, gracias por su amor, su infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad
de poder revisar a estos hombres que marcaron en la sociedad, Señor, un antes y un después. Vemos que su iglesia, a través del tiempo, a pesar, Señor, de todas las deficiencias doctrinales que habían en el aire, habían hombres que todavía mantenían el Evangelio en sus púlpitos y también tenían misericordia por el desvalido y también por la necesidad de la sociedad en ese entonces. Ayúdenos a entender, a tener este equilibrio, mi Señor, para que su iglesia, Señor, se enfoque tanto en el Evangelio también como en la ayuda y la necesidad. Ayúdenos, Señor, a tener corazones misericordiosos y a conmovernos, Señor, con el afligido. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús.